A ver. Ok, para Don Milanesa 5761. A ti te hago esta video respuesta lo más rápido que pueda, pero primero que nada, lo más importante, ¿por qué digo que Francisco es un autoproclamado papa? Muy simple, porque no puede ser papa quien ni siquiera es sacerdote. Ahora, la herejía principal que vamos a tratar este día de hoy concierne a lo que es la validez del sacramento de la ordenación. Primero que nada, el nuevo rito de las órdenes sagradas de obispos, sacerdotes y diáconos fue aprobado e impuesto por este mismo Pablo Montini en 18 de junio de 1968. Ahora, tienen que entender que la nueva forma para la ordenación sacerdotal es que muchas de las ceremonias circundantes se eliminan. ¿Por qué? Porque quieren que ese rito, que todos los ritos católicos sean más protestantes. ¿Por qué? Porque la gente que se puso a la cabeza después de Pío XII son, como ya dije antes, masones. Y debido a que son masones, lo que ellos buscan es una especie de fraternidad global, lo cual es alienígena al propósito de la Iglesia Católica, la cual es que no, solo nosotros, solo la Iglesia Católica es el único camino a la salvación. Extra Iglesia no hay salvación, fuera de la Iglesia no hay salvación. Ese es un dogma de la Iglesia. Y debido a que los masones tienen esta idea de que tan maligna, tan del periodo de la Ilustración y del Renacimiento, de que no, eso es una manera tan anticuada de pensar. ¿Acaso, si le digo a alguien, sabes que si no estás bautizado te vas al infierno, sabes que si no estás bautizado no puedes ir al cielo, le dices a alguien eso, ¿qué van a pensar? Van a pensar pues lo mismo que pensar los masones, porque nuestra educación de todos los países es masónica. Entonces, obviamente, van a decir cosas como, no, pero cada uno cree lo que quiere. Oh, no, cada uno pues se encuentra la manera que quiere de vivir. ¿Por qué te metes en los asuntos de otra persona? ¿Ellos pidieron ser salvados acaso? Negando completamente toda la enseñanza católica, negando siglos de tradición. ¿Por qué? Porque así, no es que cada uno encuentre a su manera. No, pues, debido a que esa gente que está en la cabeza se metió dentro del organismo de la iglesia por sus venas, como decía el mismo San Pío X, atacaba a esta gente de modernistas. Y es porque es una idea moderna, es la idea más estúpida que existe, es algo de la época. Pensar que el hombre puede poner su intelecto encima de los designios de Dios, eso es modernismo. Y debido a esto, esta gente destruyó el rito, como ya dijimos, de la misa, eso es para otro día, pero debido a que eliminaron el rito de los sacerdocios, quitaron del sacerdocio católico todo lo que dice que es sacerdocio católico. ¿Por qué? Porque estas oraciones fueron justamente las mismas que removieron los anglicanos, los herejes protestantes de Inglaterra. Y si no fueron las mismas, pues hay un claro paralelismo. Que si estas ordenaciones sacerdotales, después de Pablo VI, en este nuevo rito, son válidas, pues entonces eso invalidaría pues la Constitución Apostólica, Apostolic Curiae, del Papa León XIII. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Disculpa, pero en estos casos, ¿qué pasó? ¿Acaso uno de los papas se equivocó? No. El papa no se equivoca. Eso también es un dogma. Los papas en cuestiones de fe no pueden equivocarse. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el hereje lo que hizo, autoproclamándose papa, igual que sus sucesores, hace un rito falso, igual que hicieron los anglicanos. Cambia casi las mismas oraciones que cambiaron los anglicanos y hace un rito falso, quitándole todo el catolicismo de un rito, lo cual, según la Constitución Apostólica, o creo que era bula, de el Papa León XIII, pues hace que sean inválidas. Así de simple. Ahora, tú tal vez digas, pero exactamente qué cambiaron. Muy simple, vamos a verlo, ¿qué tal? El Papa León XIII dice, en Apostolic Curiae, por propia iniciativa y a ciencia cierta, pronunciamos y declaramos que las ordenaciones hechas en el rito anglicano han sido y son absolutamente inválidas y totalmente nulas. Luego, más tarde, se va a explicar que los defectos o problemas que constituían, pues, a la invalidez eran los siguientes. Si se cambia el rito con la intención manifiesta de introducir otro rito no aprobado por la Iglesia y rechazar lo que la Iglesia hace, y lo que por la institución de Cristo pertenece a la naturaleza del sacramento, entonces está claro que no solo es necesaria la intención requerida para el sacramento, sino también la intención es adversa y destructiva del sacramento. Muy bien. ¿Cuál es la intención de destruir? ¿Qué significa eso? Pues significa muy simple. Porque, continúa el Papa, para todos sea suficiente este argumento. Por ellos ha sido deliberadamente eliminado todo lo que establece la dignidad y oficio del sacerdocio en el rito católico. Por consiguiente, esta forma no puede considerarse apto o suficiente para el sacramento, pues que omite lo que en esencia debe significar. Por tanto, sucede que, como el sacramento del orden y el verdadero sacerdotium, el sacerdote sacrificador, de Cristo fue completamente eliminado del rito anglicano, y dado que sacerdotium, el sacerdocio,
no es de ninguna manera conferido verdadera y válidamente en la congregación episcopal del mismo rito, por la misma razón. Por tanto, el episcopado de ninguna manera se puede conferir verdadera y válidamente por este. Bajo pretexto de regresar a la forma primitiva, ellos corrompieron en muchas maneras el orden litúrgico para acomodarlo a los errores de los reformadores. Por esta misma razón, en todo el ordinal no solo no hay ninguna mención clara del sacrificio, de la consagración, del sacerdotium, sino, como ya hemos declarado, todo rastro de estas cosas que estaban en las oraciones del rito romano, aunque no las han rechazado por completo, fue deliberadamente eliminado y borrado. De esta manera, el carácter natural, o el espíritu como suele llamarse, del ordinal se manifiesta claramente en sí mismo. Estas cosas descritas aquí por el Papa León acerca de la invalidez del rito anglicano son exactamente las cosas que ocurrieron en el nuevo rito de ordenación promulgado por Montini. Que cada oración en el rito tradicionalista de la ordenación que declaraba específicamente el oficio esencial del sacerdote como el hombre ordenado para ofrecer el sacrificio propiciatorio para los vivos y los muertos ha sido eliminada en el nuevo rito. En la mayoría de los casos fueron estas las oraciones que fueron precisamente eliminadas por los reformitas protestantes. Ahora, ¿cuáles son? Muy simple. En el rito tradicional, el obispo se dirige a los ordenandos, y dice: porque es deber del sacerdote ofrecer el sacrificio, bendecir, dirigir, enseñar y bautizar. Esto fue eliminado. Luego en el rito tradicional sigue la letanía de los santos, la cual en el nuevo rito fue abreviada. El nuevo rito también suprimió la siguiente afirmación: que os dignéis reconducir a todos los que se han desviado de la unidad de la iglesia y llevar a todos los creyentes a la luz. Eso fue eliminado. Luego en el rito tradicional, después de pronunciada la fórmula esencial, que ha sido cambiada, por cierto, el obispo reza otra oración que incluye lo siguiente: que su misión sea cambiar con la bendición incorrupta para el servicio del pueblo el pan y el vino en el cuerpo y sangre de tu Hijo. Esta admonición fue eliminada en el nuevo rito. En el rito tradicional, el obispo entona a continuación el Veni Creator Spiritus mientras unge a cada sacerdote diciendo: dignaos, Señor, consagrar y santificar estas manos por esta unción y nuestra bendición, que todo lo que bendigan sea bendito y que todo lo que consagren sea consagrado y santificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración también fue abolida. Luego, poco después de esta oración, en el rito tradicional, el obispo le dice a cada ordenado: recibid el poder de ofrecer sacrificio a Dios y celebrar la misa, tanto para los vivos y los muertos, en el nombre de nuestro Señor. Esta excepcionalmente importante oración, adivinen qué, fue eliminada en el nuevo rito también. Los nuevos sacerdotes continúan y celebran la misa con el obispo, y al final cada nuevo sacerdote se arrodilla ante el obispo, que impone sus manos sobre la cabeza a cada uno diciendo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Esta ceremonia y esta oración han sido abolidas también. Luego en el rito tradicional dice: a continuación son puestos y su obispo quien les encarga tener en cuenta que al ofrecer la Santa Misa no esté exenta de riesgos, que deben aprender de ser diligentes sacerdotes todo lo que sea necesario antes de comprometerse temerosamente en tal responsabilidad. Esa admonición fue de hecho abolida también. Y antes de terminar la misa, el obispo imparte una bendición que dice: la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os bendecimos en el orden sacerdotal, permitiéndoos ofrecer sacrificios propiciatorios a Dios Todopoderoso por los pecados del pueblo. Esta bendición fue abolida también. Así que, viendo todos los cambios que quitaron, y viendo que estos son precisamente, si a veces no los mismos, exactamente en el mismo espíritu que los que hacían los anglicanos, eliminando y cambiando la intención del rito para que no sea católico. Literalmente están metiendo otro rito aquí. Pues queda obvio lo que dice el Papa León XIII. Queda claro, queda obvio, queda excelentísimamente ejemplificado. Francisco, que fue ordenado en este nuevo rito, es un laico, ni siquiera es sacerdote. Al menos los otros 7 habían sido ordenados, lo cual hace que su pecado sea de hecho incluso peor, pero este ni siquiera es un sacerdote, ni siquiera es un laico. Es un laico caminando que le dicen: bendíganos. Y lo mismo, ¿sabes lo que esto significa? Que todos los sacerdotes ordenados después de 1978, todos y cada uno de ellos inválidos. Así que si vas a un sacerdote para que te haga una bendición, no te vas a hacer ninguna bendición. Un laico no puede dar bendición. No tienen consagración. Sus votos no los hicieron a nadie. No tienen ninguna bendición. Es total y absolutamente inválido. Tan inválido como son las ordenaciones anglicanas. Luego hay que hablar de los cambios que se hicieron en la misa. Por ahí otra historia, una cuestión todavía peor. Pero bueno, ahí quedó.